El escritor Italo Calvino la consideró la novela más bella del mundo. Yo desde luego no puedo ir tan lejos de hacer una afirmación de ese tipo, máxime cuando me quedan tantísimos libros todavía por leer. Pero lo que sí os puedo decir es que si un día abrí este canal fue porque quería encontrarme con novelas como esta. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy vuelvo a traer un clásico al canal. Es una novela de la que ya os hablé un poco en el wrap-up de julio. Es un libro que me ha enamorado desde la primera página. Ha sido como un flechazo literario. La verdad que lo he disfrutado como un niño pequeño porque realmente tenía necesidad de encontrarme con un clásico que me gustara tanto, que me entretuviera tanto, que me creara, no sé, esos vínculos con los protagonistas, y la verdad que ha sido una lectura súper placentera y que por supuesto os voy a recomendar totalmente. Os estoy hablando de La Cartuja de Parma, un libro que escribió en 1839 Henry Bale, que es más conocido como Stendhal, que es su seudónimo. Este libro, como ya he dicho en la presentación, ha recibido una calificación inmejorable por parte de autores como Italo Calvino, que la consideraban la más bella del mundo, o por ejemplo de Balzac o Tolstoy, que los dos se han visto muy influenciados por ella. De hecho se dice que en esta obra se encuentra el germen de Guerra y Paz. Y bueno, es un libro que yo creo que pese a ser un clásico no es de los más conocidos y ni siquiera es de los más conocidos de Stendhal, que siempre se habla mucho más de Rojo y Negro, pero a mí me sorprende que no se hable más de esta novela porque sinceramente tiene todo para gustar. Incluso para gustar a públicos muy diversos porque trata temas totalmente diferentes. Así que desde aquí mi pequeña aportación con esta reseña para que más gente la conozca y más gente disfrute de todo lo que tiene para ofrecer. Esta novela además tiene una peculiaridad que a mí me ha llamado muchísimo la atención, y es que después de una sequía creativa de más de 9 años, Stendhal la escribió en tan solo 10 semanas. 10 semanas para escribir un libro que de verdad que es una maravilla y una gozada. Fue la última obra que publicó el autor antes de morir, dejó otra inacabada, y desde luego se ve la madurez de un autor en cuanto al control de los recursos literarios, pero a la vez es una novela que por su estilo, por su temática, por su enfoque, podría pensarse que es la primera novela de un autor novel joven, porque la verdad que tiene un carácter juvenil y muy vinculado a las locuras de la juventud, que la verdad que sorprende que fuera escrita por un autor ya maduro y en los últimos años de su vida. Aún así, fijaos, 10 semanas para escribir una novela, increíble. Stendhal la escribió en Francia, después de haberse pasado 16 años como cónsul en Italia, y de alguna manera esta novela yo creo que es un homenaje de Stendhal a Italia, un país que estoy seguro de que adoraba por el tipo de situaciones que comenta en esta obra. Él, que es un escritor francés, constantemente está haciendo comparaciones entre los italianos y los franceses. De alguna manera es como si estuviera explicando a los franceses cómo son los italianos, y la verdad es que en líneas generales todo lo que dice de ellos es positivo. Muchas veces se traduce a que son un poco más pasionales, un poco más rencorosos, un poco más, no sé, se dejan llevar menos por las apariencias quizá que los franceses, según el punto de vista de Stendhal. Y bueno, por la localización de esta novela, por todas las ciudades que se comentan y por todas las costumbres típicamente italianas que hay presentes, está claro que Stendhal quiso hacer un homenaje a ese país que le había dado cobijo durante más de 16 años. En el vídeo del wrap-up de julio yo ya avancé que esta novela me iba a costar muchísimo resumirla a modo de sinopsis, porque la verdad que es muy diferente a todo lo que he leído, en el sentido de que no tiene una estructura muy fija y desde luego es totalmente impredecible lo que va a pasar, porque continuamente se van añadiendo nuevas tramas, nuevos personajes, y digamos que en ningún momento sabes qué es lo que te va a esperar en el siguiente capítulo. En líneas generales sí que podría decir que esta es la historia del amor platónico y desinteresado entre una tía y su sobrino. Un amor que, aunque se quede en el plano de lo platónico, sí que trasciende un poco la relación familiar. Y bueno, digamos que una tía que siente pura devoción por su sobrino va a hacer todo lo posible para que él vaya escalando socialmente en la sociedad de Parma de principios del siglo XIX. Y bueno, pues esa interacción entre sobrina, tía y todas las personas que le rodean va a ser lo que va a provocar todo lo que sucede en esta novela.
Desde luego es una novela totalmente inclasificable. Se ha querido decir de ella que era una precursora del realismo. No tiene mucho que ver con el romanticismo, que es un poco la corriente literaria que en el momento de ser escrita tenía más éxito, con lo cual sí que es verdad que Stendhal innovó mucho en esta novela, como ya había hecho en Rojo y Negro. Aún así sigue siendo muy difícil de delimitar dentro de un género o dentro de una corriente literaria. Desde luego es una novela psicológica porque el análisis que se hace tan en profundidad de los personajes, de lo que sienten, de lo que piensan, digamos que es evidente que le da ese análisis psicológico tan típico de Stendhal. Y en cuanto al género, pues va cambiando mucho. Como ya os he dicho, en cada capítulo casi no sabemos lo que nos vamos a encontrar, porque puede pasar desde el principio de la novela, que básicamente es una novela bélica en la que se habla de la batalla de Waterloo, al tramo medio de la novela, que digamos que es todo lo que concierne a las intrigas palaciegas que se crean en la corte de Parma. Ahí digamos que pasa a ser una novela un poco pues más de folletín, de aventura, y luego ya el final, pues que digamos que, bueno, sí, no quiero desvelar nada del final porque la verdad que a mí el final me ha sorprendido mucho, pero bueno, digamos que el final es un tono, podríamos decir que un poco más de novela de corte más dramático, mientras que el resto está todo muy plagado de humor y digamos que el final toma un tono un poquito más serio, más neutral. Yo no sé si por el hecho de que se escribió en 10 semanas, aunque se supone que el autor la editó y la corrigió, pero bueno, digamos que quizá por el hecho de haberse escrito en un periodo de tiempo tan corto, es súper espontánea y hasta cierto punto bastante caótica. La verdad que todo avanza de una manera muy orgánica, como si fuera casi un relato oral que te están contando sobre unos personajes históricos. Esta novela acelera de 0 a 1000 en 3 segundos, es decir, desde la primera página hay tal vorágine de acciones, de personajes, de traiciones, de cosas que se hacen a la espalda, de proyectos, que desde el primer momento es que no para, y prácticamente no para hasta el final, que a lo mejor ya se sosega un poco más la acción, pero digamos que es muy frenética, es muy caótica. Yo me acuerdo que en los primeros capítulos yo normalmente leo por las noches, entre semana, antes de acostarme, y pues normalmente, depende de lo cansado que esté, suelo leer 2-3 capítulos, y me acuerdo que al principio tenía que releer los primeros capítulos porque prácticamente no era consciente de todo lo que había pasado anteriormente. Es decir, yo llegaba a lo mejor al capítulo 4 una noche y veía unos personajes tan definidos y con una historia tan compleja que el autor ya te estaba haciendo referencia a cosas que había mencionado, que yo decía, no puede ser, o lo he leído medio dormido o no me he enterado de nada. Pero en varias ocasiones al principio me tuve que releer cosas porque digamos que te ponen antecedentes de una familia en muy pocas líneas y hay muchísima información. Luego es verdad que esto se corrige, ya luego lo pillas todo. Los personajes de Stendhal normalmente se caracterizan por un egotismo y un hedonismo muy exacerbados, y en esta novela desde luego se lleva al máximo exponente. Son personajes que sobre todo miran por sí mismos, también por las personas que les importan, pero por encima de todo lo que van queriendo en cada momento, y son capaces de hacer de todo para conseguirlo. Es verdad que como son los protagonistas, tú siempre vas a querer que a ellos les vaya mejor que a los que son un poco sus enemigos, por así decirlo, pero de alguna manera tienen esta cualidad de que no son ni buenos ni malos, no son ni blanco ni negro, son grises. Y dentro de eso, pues en los matices es en donde realmente brillan estos personajes. Además, el hecho de que sean novelas de análisis psicológico nos permiten conocer muy profundamente a los protagonistas de la historia. Es decir, llega un momento en que sabes hasta casi adelantarte a lo que van a hacer de lo bien que los conoces, y eso es porque el autor ha conseguido una construcción de personajes sólida. Entre todos los personajes que aparecen en esta obra, que son muchísimos, sí que es verdad que existe un triángulo amoroso protagonista, que quizá luego se convierte en un cuadrado, pero básicamente 3 personajes que son muy relevantes. 2 de ellos se llevan la palma, uno de ellos brilla por encima de todos. El protagonista de la historia es Fabrizio del Dongo, que es hijo de un noble legitimista. Se va a rebelar contra su padre desde la más tierna infancia porque él va a abrazar la causa de Napoleón desde el primer momento. Esta pasión por Napoleón la va a compartir o se la va a inculcar en buena parte su madre, pero sobre todo su tía.
Su tía es la duquesa de Sanseverina, es el personaje principal de la novela porque es cautivadora al máximo, es una persona manipuladora, maquiavélica, sensual, pero de alguna manera todas sus dotes las utiliza hacia el bien, es decir, ella en todo momento está intentando velar por el bien de su sobrino, con lo cual no llegas a condenar del todo sus actos. Este mismo personaje, si tuviese una motivación más negativa o digamos buscase algo que fuera malo, realmente estaríamos ante la mayor villana probablemente de la historia, porque es que es un personaje que se pone el mundo por montera y todo lo que quiere lo consigue. Es alucinante cómo vas viendo lo que se va proponiendo y dices, eso es imposible, y lo va consiguiendo, y es toda a base de manipular, de seducir, y aún así, pues es que te enamora, porque es un personaje muy, muy, muy interesante. Y además es un personaje femenino súper fuerte. Digamos que ella maneja los hilos por encima de todo. El personaje de Fabricio, aunque parece un joven muy valiente, muy echado para adelante, muy reflexivo, en el fondo yo creo que es el personaje protagonista más errático que me he encontrado yo en una novela en muchísimo tiempo, porque al final no deja de ser un muñeco, una especie de marioneta del que todo su entorno mueve los hilos, y él se va encontrando en situaciones a veces muy comprometidas simplemente por todo lo que le está rodeando y que a veces él sabe o que no sabe. Y en ese sentido la duquesa de Sanseverina es un personaje femenino muy fuerte porque ella controla en todo momento lo que está pasando, y ella es un poco el motor, a través de su relación con Fabricio, de todo lo que va sucediendo en la novela. Y bueno, es un planteamiento muy interesante este concepto de tía enamorada del sobrino, porque en ningún momento lo ves como algo malo, simplemente ves que es pura adoración lo que siente y que hace que ella misma se confunda un poco sus sentimientos, aunque bueno, nunca llega a trascender más allá de eso. Por último tenemos como la tercera pata de este triángulo amoroso, que sería el Conde Mosca, que de alguna manera es la llave de estos personajes para la corte de Parma. Él es el primer ministro del rey Ernesto de Parma, y de alguna manera él tiene la llave para que estos personajes vayan escalando socialmente en esta corte de Parma, que está llena de personas que intrigan por conseguir favores, de personas pues que tienen animadversión unos hacia otros por cosas del pasado, porque o bien uno es el marido del amante de otro, o porque uno le ha quitado el puesto que quería al otro, etc. Y digamos que, bueno, el Conde de Mosca es un personaje muy interesante porque constantemente va a estar preocupado por esa relación tía-sobrino. Él está totalmente enamorado de la duquesa de Sanseverina, y claro, ve con malos ojos el hecho de que ella esté tan preocupada por su sobrino, con lo cual se va a establecer ahí una dinámica en la que la duquesa constantemente va a querer hacer cosas que la acerquen a su sobrino, y el Conde Mosca va a hacer cosas que de alguna manera lo separen. Siempre que Fabricio encuentre la posibilidad de tener un amante, el Conde Mosca como que lo va a animar, y por otro lado la otra va a intentar que no suceda. Entonces está este tira y afloja entre los dos, que la verdad es muy interesante, y buena parte de la novela se nutre de esta relación entre ellos para realmente enganchar al lector. Bueno, por supuesto luego hay otros muchísimos personajes importantes. Se podría hablar de Clelia Conti, que es el interés amoroso de Fabricio, y se podría hablar de, por ejemplo, el propio rey de Parma, que la verdad es un personaje muy interesante, que necesita que todas las noches revisen su habitación por si acaso hay alguien que intente asesinarlo. Hay muchos personajes en la corte interesantes, pero bueno, tampoco os quiero desvelar mucho más de la trama, porque si la decidís leer, así vais a disfrutar no sabiendo de qué trata, como me pasó a mí, y yo creo que va a ser una experiencia mucho más interesante, y vais a ir conociendo a los personajes sobre la marcha, que es la manera en la que Stendhal los creó, y yo creo que es mucho mejor. En resumidas cuentas, se trata de un clásico súper entretenido. Creo que engancha muchísimo a casi cualquier persona, me parece a mí, que le puede gustar, porque ya os digo que al ser tan variado los contenidos que tiene, puede ser que haya capítulos que te gusten más, otros que te gusten menos, pero siempre va a haber cosas que te van a enganchar, porque ya sea la relación entre los personajes, ya sea el momento histórico o geográfico, es una novela que recomiendo totalmente, que creo que necesita más promoción porque es bastante desconocida, y que claro, quizá no la hemos podido ver muy representada en el cine o en la televisión, aunque hay sus versiones, por este carácter precisamente tan
errático y tan inclasificable, pero eso no quita para que sea de verdad una obra increíble. Así que bueno, espero de verdad que alguien en algún momento vea esta reseña y se anime a darle una oportunidad a esta obra, porque no se va a arrepentir, os lo puedo asegurar. Como siempre en mi canal me gusta lanzaros una pregunta al final de la reseña. En este caso me gustaría saber si vosotros también habéis sufrido un flechazo con alguna historia, como me ha pasado a mí con La Cartuja de Parma. Puede ser de cualquier género, puede ser de cualquier época, pero sí que me gustaría conocer vuestros flechazos literarios en cuanto a historias o libros que os han entusiasmado desde el primer momento hasta el último. Y bueno, espero que os haya interesado mucho esta reseña. Ya sabéis que si os gusta lo que hago, si os interesa lo que os cuento por aquí cada semana, os invito a que os suscribáis y que le deis a la campanita para que sigamos en contacto. Y bueno, pues nada, espero que siga trayendo tan buenas lecturas, ojalá siga teniendo tan buena suerte. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la semana que viene.